Para empezar, encontrar actores en activo de 80 años es como sumamente complicado, ¿no? Todos llegaban en y no Uruguay. oían, no escuchaban, no se recordaban los diálogos, o sea, era Hacían como… de viejos. Caray, ¿no? O había alguno que tenía 78 pero andaba con una joven de 30 y era como un muchacho, ¿no? Entonces era imposible, o sea, era muy difícil. Entonces abrimos como la convocatoria y ahí apareció Carlos, que con mucha naturalidad empezó como a responder los estímulos de una manera fabulosa, de verdad. O sea, siempre decíamos que era como una especie de niño que se involucraba en la situación y como tenía la capacidad de abstraerse de lo que lo rodeábamos y simplemente como que respondía a esos estímulos, a las frases, etc. Entonces le pusimos una escena donde él se perdía en la calle y era una improvisación y la hija le reclamaba que no se esté perdiendo y el otro como que achicaba un poco y le decía no, no es para tanto, no, me perdí un poquito. Pero entonces, sin lugar a dudas, eso marcó todo el proceso de esa película. Por eso te digo que en realidad cada proceso requiere de ser reconstruido una y otra vez, o sea, depende también las circunstancias. Uno como que se tiene que dejar tocar y ver cómo vienen las situaciones e incorporar cosas. Por eso el propio guión se vio modificado en algunas secuencias para que Carlos Ballarino se sintiera más cómodo, porque no le salían. Entonces le decíamos, escríbela tú. Yo le decía, escribe tú esa secuencia, tú pon tus diálogos. Entonces ahí se iba a su casa y hacía sus diálogos y luego llegaba… O sea, quiero una secuencia de ti platicando con la portera del edificio. No, hay una en particular que, bueno, que él tenía como que era un texto bastante largo y, bueno, él tampoco había sido actor y por lo tanto el tema de la memoria, igual tenía una memoria prodigiosa, vamos a entender, ojalá todos llegáramos así a los 80. Pero bueno, con esa frase nomás no, y no podía, y ensayos, y era como una anécdota, él tenía que contar una determinada anécdota. Entonces llegó un punto que Rodrigo le dijo, bueno, cuenta la anécdota como… es la anécdota, pero cuéntala como tú quieras. O sea, y la que tú quieras. Tendría que hablar de una persona, de la casa y de una persona, porque esa persona después, bueno, en fin. Pero el hecho es que tenía que llegar a un persona, a mencionar a alguien. Ahora sí que como lo menciones o como llegues ahí, búscalo tú. Y él hizo la tarea y rehizo todo ese fragmento que era un poco largo, ¿no? No era tan picadito. Y para que se soltara hicimos también muchísimas improvisaciones. O sea, después del análisis de texto en las oficinas empezamos a hacer improvisaciones, donde por ejemplo sacábamos a un personaje y era cómo se vincula el abuelo con sus nietos, ¿no? ¿Quién ocupa el rol de esa madre que se ocupa de todos porque no hay padre en esa familia, etcétera? O sea, hay un padre que no está, nunca se menciona ni se habla de él. Entonces hay una que se ocupa más de que el otro haga las tareas, que es como una preadolescente un poco más madura, etcétera. Y iban encontrando su relación y yo creo que todos esos son estímulos que se van guardando ellos y que funcionan, o sea, entonces también así distendíamos como la situación y todo ese proceso también, y era muy diferente con uno y con otro. Rosana Blanco, por ejemplo, es una actriz como con muchísimo reconocimiento en Uruguay, que evidentemente es una mujer muy entrenada, que conoce su cuerpo, ¿me entiendes? Y sabe cómo expresarlo con su cuerpo y cómo moverse. Y tiene como un control muy diferente a lo que tiene Carlos, que en realidad lo que hace es evocar un poco su propia situación. Entonces, ahora sí que me coloco casi en lugar de psicoanalista y lo escucho. Y entonces, eventualmente van saliendo cosas. Y me dice, sí, es como cuando yo estoy en la cocina y voy a buscar algo al comedor. Y entonces me olvido de lo que fui a buscar y tengo que regresar a la cocina para saber lo que había ido a buscar al comedor, ¿no? A los 80, exacto. Entonces, sí íbamos trabajando el tema de la memoria. Entonces, él iba como acercándose al tema de la pérdida de la memoria con estímulos que tenían que ver con su propia vida ahí mismo, ¿no? Aunque con las improvisaciones creo que de alguna manera les generábamos una memoria que es exclusivamente del personaje y eso es interesante. Y después rematamos, perdón, ya te cuento todo el proceso actoral, ¿sí? Hicimos toda una parte que era como ir a ensayar en locación y eso fue sumamente interesante, o sea, fue como súper enriquecedor, es la verdad. Participaba todo el mundo, o sea, ahí sí iba la fotógrafa, la directora de arte, la vestuarista, la guionista. Todos íbamos como participando en ese proceso y el guión se ajustaba a esos espacios, lo transformábamos también, pero también ellos se apropiaban del espacio y a su vez el espacio se iba ajustando a sus requerimientos y necesidades. Fue como súper lindo y lo tenían como súper claro y salieron cosas muy buenas de ahí. Y por último rodamos como cronológicamente, ¿no? Esta película que también fue algo que ayudó mucho especialmente a Carlos, que era su primera vez. Exacto.